necesitamos que diga si usted pertenece a la Iglesia Católica o a qué iglesia pertenece, para que quede grabado. No pertenezco a ninguna iglesia, solo estudio la palabra de Dios, de la Biblia hacia mí. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, no a Él, no a mí, no a Él, no a nadie, como un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad, porque la podemos usar equivocadamente para el error. Muy bien, la segunda pregunta es, ¿usted quiere dialogar conmigo, debatir conmigo o quiere hacer alguna pregunta? No conviene dialogar porque vamos a entrar en controversias No hay ningún problema. y vamos a hacer vanas palabrerías que no va a edificar a nadie. Y no voy a meterme yo a ese juego. A ver. Porque eso no nos va a edificar a nadie. A ver. Lo que usted ya predicó, eso yo lo sé de memoria. En el nombre de Jesucristo le digo, Dios tiene un papel para usted y para mí también. Pero escúcheme algo, a ver. ¿Usted cree que es vana palabrería estudiar las Sagradas Escrituras, compartir la Sagrada Escritura, que usted me muestre a mí capítulos y versículos de lo que usted cree, que yo le muestre a usted capítulos y versículos de lo que yo creo? ¿Eso se llama vana palabrería? Si entramos en controversia, sí. No, perdón. Pero vamos si usted quiere de esa manera, empezamos. Entonces suba porque... Subemos. Mientras viene el otro árbitro, me alegra mucho conocerle. Soy el padre Luis Toro. Es para mí una gran alegría poder estar compartiendo con usted, darle la oportunidad de dialogar. En ningún momento es como usted piensa que quiera pelear con usted o van a palabrería, no. Solo se trata de que estos hermanos y los que nos siguen a través de las redes sociales deben saber que lo estamos grabando. Está saliendo en vivo. Entonces debe saber que la intención aquí es que si usted tiene la verdad, el mundo entero la conozca. Y si yo tengo la verdad, el mundo entero la conozca. Aquí no se trata de que usted me insulte, yo lo insulto, o que se van a palabrería. No, aquí se trata de dos personas que creen en Dios, que leen las Sagradas Escrituras, que aman al prójimo, que buscan hacer las cosas según Dios. Van a compartir como hermanos, mostrándole al mundo que se puede hacer, que no somos enemigos, que somos hermanos, y que podemos dialogar como personas. Solamente que vamos a poner dos árbitros. ¿Por qué dos árbitros? Porque de repente usted se inspira y se le olvida que yo también tengo que hablar. Entonces es necesario que pongamos los puntos sobre la sí, para que ni usted se vaya por un camino y yo por otro, sino que según las normas que coloquemos. Si usted me dice que quiere debatir conmigo, pues entonces lo vamos a hacer. En primer lugar, es necesario de que usted nos muestre con la Biblia por qué usted puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. No he dicho que yo estoy interpretando mi propia cuenta. No. Antes de que empiece a juzgar, por eso le dije a Vicente y a Allen antes de empezar, yo no vengo a esto. Pero vengo a aclarar. Si yo no voy a edificar a nadie, mejor no hablo. Así de fácil. A ver, entonces no me Lo que usted ya habló, yo estoy de acuerdo, pero en la palabra de Dios limpia y pura de la Biblia. Está bien, pero a ver, entonces no me expliqué. Voy a tratar de explicarme. No, la idea no es que usted se moleste, la idea es que hablemos. Usted dijo que usted no pertenecía a ninguna iglesia, pero que usted leía la Biblia por su cuenta. Eso fue lo que usted dijo. Entonces, el mundo entero necesita saber que según las Escrituras, no hay necesidad de estar en ninguna iglesia. Usted dice una cosa, yo digo otra, Petronilo dice otra, Pánfilo dice otra. Necesitamos oír palabra de Dios, no necesitamos oír ni la palabra suya ni la palabra mía. Necesitamos oír palabra de Dios.
lo que usted diga lo fundamenta con la Biblia para que no sea vana palabrería. Sí. Lo que yo diga lo fundamento con la Biblia para que no sea vana palabrería. Entonces, usted habla, yo hablo, usted me pregunta, yo le pregunto, y los árbitros van a estar aquí. Solamente, ¿cuál es la idea? Árbitro. Vamos a ver si se puede dialogar con el hermano de esta manera. Yo le hago una pregunta, usted me responde. Sí, ya sé las reglas, ya las he visto muchas veces. Está bien. Pero necesitamos decirla porque están grabados. Sí. Y entonces la gente tiene que saber cuáles fueron las normas para ver quién las viola, si usted o yo. Sí, que juzgue. Entonces, la idea es que si él, por ejemplo, me pregunta y no me deja responder, ustedes tienen que decir, pues tienen que dejarlo responder. Si yo le pregunto, yo tengo que dejarlo responder, ¿verdad? Entonces, luego, la respuesta debe ser de acuerdo bíblico y de acuerdo a la pregunta que yo le hice. Por ejemplo, si yo le hablo a usted de la iglesia, le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que no necesita la iglesia? Usted no me va a salir con las imágenes, porque de eso no le estoy preguntando. Ah, sí. Es del tema que estemos hablando, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos. Para eso están los árbitros. Si él se sale del tema, usted le llama la atención. Listo. Y simplemente le damos la oportunidad, vamos a darle la oportunidad de que confiamos en él, de que él desarrolle la idea. No es que usted venga a dar una prédica, usted viene conmigo a compartir. Yo le pregunto, usted me responde, usted me pregunta, yo le respondo, porque así como yo tengo derecho a preguntarle, usted tiene derecho a preguntarme. Y así como usted tiene derecho a responder, yo tengo derecho a responder. ¿Le parece bien así? ¿Está bien? ¿Los árbitros están de acuerdo? No, dejémoslo así, de modo que solamente necesitamos que él responda. Lo que deben tener cuidado es que si él me pregunta, yo no puedo irme con otro tema. Y si yo le pregunto, no me puede ir con otro tema. Si él agarra a dar un discurso y y como comienza a brincar, ahí ustedes lo paran. Igual, ustedes tienen que parar. La pregunta es, ¿dónde aparece en la Biblia, citas, que yo puedo vivir sin estar en ninguna iglesia? Que no es necesaria la iglesia, que la iglesia no sirve para nada, que la iglesia no estoy salva, diciendo eso. o que yo quiero que usted me dice que usted no tiene ninguna iglesia y que usted lee la Biblia. Yo quiero que me dé un capítulo, un versículo donde diga que no se necesita la iglesia, porque usted no tiene iglesia. Usted me da el capítulo y versículo, ya me respondió, entonces yo puedo mostrarle a usted. Si usted no da citas, yo sí le doy cita. Después, usted me pregunta a mí, yo le respondo y usted también puede argumentar. Respóndame. La pregunta, que lo sepa el mundo, y ustedes, y los árbitros. Pregunta, ¿en qué capítulo, en qué versículo de la Biblia dice que no se necesita la iglesia? Que no hay necesidad de estar en ninguna iglesia. No he dicho eso, Pérez. Usted no tiene iglesia. No. Yo estudio la Biblia y lucho por estar en comunión con Dios y llegar a la iglesia perfecta, sin arruga y sin mancha, que es la novia del Cordero. A otra, en esta situación, se habla de tantas denominaciones. No hay versículos. Yo puedo decirte, yo estudio por mi propia cuenta. Ajá. ¿Para qué? De antemano ya lo dije allá. ¿Para qué me hace la pregunta si ya se lo dije desde allá? Porque no estaba grabando. Bueno, ya está grabando. desde allá ya está grabando. Ahí está. Es que quiero que la todo pregunta, está bien. No hay cita bíblica entonces. La Biblia, yo estudio la palabra de 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Ahí no menciona. Léala. Vamos a leerla. Vamos a leerla. 2 de Timoteo 2:15. 2:15. Y 3:16 también. Y 3:16. Vamos a leerla. Sí, Luis. Segunda de Timoteo 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Explíquela. 3:16. Explíquela. ¿Va a aplicar eso o no? Explíquela eso. ¿Va a aplicar eso? Bueno, eso es lo que está diciendo Dios en su palabra. ¿Qué dice? Que procures con precaución, estudias eso en inglés, a presentarte a Dios, no a los hombres, como un buen obrero de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad. Si dice que usa correctamente, quiere decir que hay posibilidades de que una persona la esté utilizando incorrectamente. Exactamente. Y esa persona puede ser usted, Sí. o esa persona puedo ser yo. Y por eso se necesita que la estudiemos correctamente. Exactamente. Y es ante Dios. Y ante Dios significa que yo tengo que mirar qué es lo que Dios me pide en las Sagradas Escrituras. Ante Dios no significa que tiene que ser simplemente que yo me vea con Dios y le diga, mire Señor, tú y yo y más nada. No, ante Dios significa como Dios ha mandado, como Él ha pedido en su palabra, porque Dios nos ha hablado a través de su palabra, por medio de los hombres, nos ha hablado Dios y nos sigue hablando. Y no deja de ser Dios el que nos habla. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que yo no puedo decir, yo agarro la Biblia y la leo a mi manera, y yo no voy a estar en ninguna iglesia. Porque si usted no me tiene cita donde diga que no necesita de iglesia, yo sí tengo cita donde dice que sí se necesita la iglesia. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 20-21, me viene a decir que la relación con Dios, mi relación con Dios, no puede ser sin la iglesia. Mi relación con Dios, esa que usted dice que tiene que ser con Dios, me dice que no puede ser sin la iglesia. Escúchela, de la Reina Valera. Efesios 3, 20-21. Mi relación con Dios debe ser dentro de la iglesia. Escúchenlo. Edificados sobre el fundamento. Efesios 3, 20. No 2, 3. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. O sea, Dios es todopoderoso y hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Escuche que esto es lo que yo quiero que la gente tenga claro. Vale. Según el poder que actúa en nosotros, a Él A Dios, a Él, sea gloria sea gloria en la iglesia. en la iglesia. Aquí no hay campo para decir que yo puedo darle gloria a Dios fuera de la iglesia. El campo aquí es dentro de la iglesia. Es aquí donde con amor, no por maldad sino por amor, yo digo, ¿cómo usted no hace caso a la Biblia si usted es un leyente de la Biblia, que le gusta escudriñar las Escrituras? Y aquí dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia, y usted dice que usted no pertenece a ninguna iglesia, pero que usted tiene su relación con Dios y que usted lee la Biblia. ¿Cómo me explica usted eso? Dale el micrófono. Cuando la Escritura dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Ahora, ¿qué lugar de la Escritura? Muéstrame en la Escritura donde dice que tiene que ser la Bautista, la Pentecostés, la Testigos de Jehová, la Católica o cualquiera. Muéstrame que con el nombre de la Iglesia Católica, el nombre. Muéstramelo con la Biblia. Muy bien. Si usted no sabe, debo aclararle que hay sinónimos en el lenguaje que nosotros tenemos. Por ejemplo, usted
A una silla le puede decir asiento, le puede decir, nosotros en Venezuela le decimos silla, taburete, banca, ¿verdad? Que son sinónimos. Cuando Jesucristo mandó a la iglesia, la mandó con una misión católica. El sinónimo que utilizó San Mateo capítulo 28 versículo 19 y San Marcos 16, 15 y Hechos 1, 8 en adelante y Hechos 2. Le vamos a leer varias para que usted se dé cuenta. Cuando Jesucristo manda a la iglesia por el mundo, mira que muestra que es una iglesia católica, que si usted no sabe qué significa, yo se lo digo, universal. Escúchelo, escúchelo. Aquí está el capítulo y aquí está el versículo. Dale. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia de Cristo que Él mandó a predicar es una iglesia a los apóstoles, y Él la mandó a predicar, vayan por el mundo entero a predicar el evangelio. La misión de la iglesia es universal, católica, y es esa iglesia que Él quiso, no cualquier persona. Marcos 3:13, es lo que Él quiso. No es que cualquier persona agarra la Biblia y comienza a predicar lo que le venga en gana. Eso no está en la Biblia. Si usted me lo muestra en la Biblia, yo le creo. Pero Marcos 3:13 viene a decir que no es así. Vamos a escucharlo. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Subrayen la palabra a los que Él quiso. Este que Él quiso no significa que Él puede agarrar la Biblia y la puede predicar como a Él le venga en gana, porque así no lo quiso Jesús. Él llamó a los que Él quiso. Siga. Y vinieron a Él y estableció a 12. Estableció 12. ¿Y qué significa? Ya le voy a responder eso. Déjeme responder la primera pregunta y ahorita le respondo la segunda. Lo que le dice, y mandó, escogió, estableció 12. Eso se llama iglesia, asamblea, congregación. Como él decía, 2 o más. Estableció 12. Eso se llama iglesia. Los que él llamó. Y pongan cuidado, ¿qué nombre le dio y a qué los mandó? Dale. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y para enviarlos a predicar. Cuando Mateo 28:19 los envía, está enviando a los que Él eligió y a los que Él quiso, lo mandó a predicar por el mundo entero. Por eso se llama Iglesia Católica Universal. Y esa iglesia ha llevado el mensaje por el mundo entero y ha evangelizado y sigue evangelizando a lo largo de toda la historia. En el mundo entero significa en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo XX, en el siglo XXI. En el mundo entero, a lo largo de toda la historia, esa única iglesia, los testigos de Jehová no existían, los pentecostales no existían, ninguno de ellos existía. Solo la iglesia católica ha llevado esa misión a lo largo de todos los siglos. El micrófono que quiera preguntar. Ahí le respondí a la iglesia católica, ¿dónde comienza? Comienza en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. ¿Dónde comienza y quién la funda? Vamos a escucharle. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí comienza la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Cuando Cristo funda la iglesia, dice, es mi iglesia. Al decir mi iglesia, está mostrando que hay otras iglesias que no son de Él. Que la de Él está fundada en Pedro,
Y le dice, y a ti te doy las llaves del reino, a ti, le dice a Pedro. Lo que ates, Pedro, quedará atado. Lo que desates, Pedro, quedará desatado. La iglesia de Jesucristo, esa que mandó a predicar por el mundo entero, tiene un representante aquí en la tierra, que es Pedro, y que Jesús le da la autoridad de atar y de desatar, que le da las llaves del reino, para que usted y yo entendamos que tiene autoridad. Dele la llave, dele el micrófono. ¿Puedo hablar de varios versículos de ahí, de lo que está hablando usted, de Pedro? Dice, aquí tú eres Pedro, y sobre esta roca Jesús, espérame, primera de Corintios 10, versículo 4, o 4, versículo 10. Jesús es la roca. La palabra de Dios está fundada en Jesús, en su palabra. Mateo 7, versículo 24. La iglesia de Dios toda está fundada en la palabra de Dios. La iglesia, usted ya estuvo con una mujer hablando de que la iglesia, hay videos, yo los tengo, que comenzó la iglesia católica en el año 312, ¿verdad o mentira? Mentiras. Tiene un video ahí, yo lo tengo, ¿verdad? Mentiras, compruébemelo. ¿En qué año se fundó la Biblia, la iglesia católica? ¿Cómo? ¿En qué año fue? ¿Qué? Se fundó la iglesia católica. En el año 33 la fundó Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y observe algo, mira, para que usted se dé cuenta de lo que a usted le engañaron. A usted le dijeron que Jesucristo se mostró a él. Mira, en el tiempo en que Jesucristo estaba, no existía el español. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, sin los españoles, sin que haya habido, lo que está traducido a hoy en día. Explicarle que no existía el español para decir... Eso no era el tema. La pregunta primera inicial era, ¿en qué parte de la iglesia dice que cada quien puede agarrar la Biblia e interpretarla a su manera y que no se necesita estar en ninguna iglesia? Esa era la pregunta inicial y no se está respondiendo. Esa era la pregunta inicial y ya se está con el tema de la fundación de la iglesia, que esa no era la pregunta inicial. Usted no ha respondido con citas bíblicas, ni capítulos ni versículos donde diga que cada quien puede agarrar la Biblia e interpretarla y que no se necesita estar en ninguna iglesia. Usted no comprobó ni con capítulo ni con versículo y dio un brinco a otro tema. Segunda de Timoteo 3:15 no tiene ningún valor, porque nadie puede ir y estudiar y procurar de buscar la verdad de Dios. Ahora, si me deja hablar 5 minutitos nada más para mostrarle, no vengo, como le dije yo a ellos de antemano, no quiero entrar en discusión, en controversias y menos en me voy para acá, me voy para allá. Yo tengo varios versículos que podría hablar de cosas duras, pero simplemente les voy a poner un ejemplo. Está bien, si usted responde a la pregunta que yo le hice con capítulo y versículo, podríamos continuar otro tema. Responda a la pregunta. ¿Tiene capítulo, tiene versículo donde dice que no es necesaria la iglesia, que usted puede agarrar la Biblia sin pertenecer a ninguna iglesia y leerla? ¿Tiene capítulo y tiene versículo donde diga exactamente eso con pruebas en la mano? Y si usted se mete en internet y ve donde yo estudio, que estudiamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, no guardamos los mandamientos porque Jesús abolió la ley de los mandamientos en la cruz por amor a nosotros. Gálatas 3:13 nos redimió de la maldición de la ley, y Hebreos 1:11, por fe estoy en esa fe. De que usted me quiera meter en la que usted quiere, nunca va a poder. No, pero la pregunta... Por eso no quería subir de antemano, esa era mi situación. Nada más diga si sí o no tiene capítulo del círculo o pasa otro tema. No, si el versículo, ¿para qué se lo estoy diciendo? Si le estoy diciendo 2 de Timoteo 2:15, eso me basta. Juan 3:16, yo creo en Juan 3:16. Está bien. Pero eso
Mateo 10:5, cuando Jesús vino, la gente aplica los 4 evangelios para ellos cuando son para la nación de Israel. Mateo 10:5 dice Jesús en el 1, del 1 al 4, escogió a sus 12. En el 5 les dio instrucciones y se les dijo, en camino de gentiles no vayáis, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Efesios 2:11, usted lo sabe, en aquel tiempo estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, no había promesa para los gentiles. Cuando habla de Mateo 28, lo sé de memoria todo eso, o sea, no cree que no sé, pero usted me está obligando a ir a un pasaje, a un versículo que usted me pone. Así, le estoy obligando a que compruebe con la Biblia lo que usted está haciendo, porque usted no está en ninguna iglesia y está leyendo la Biblia por su cuenta. Yo necesito que usted me compruebe al mundo entero que lo que usted está haciendo es bueno para seguir su ejemplo. Compruébelo. Se lo voy a comprobar con la parábola del... No, ahí de memoria, sáquelo si quiere. La parábola de aquel hombre que plantó una viña, la acercó de vallado y se fue lejos. Dios plantó al pueblo de Israel, le dio la circuncisión y se fue lejos. Habló por medio de los profetas y mandó a sus colaboradores, ¿cierto o no?, a recoger su cosecha, y a unos mataron, mandó a otros, los mataron otra vez, los profetas. Mandó a su hijo, dijeron, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la heredad. Y dice Jesús, dice en su palabra ahí, ¿qué hará el padre de la viña? Quitará la viña a estos malvados y se la dará a otros, los gentiles, y nos levantó a un apóstol separado. Hechos 9. Saulo de Tarso, yo antes predicaba todo eso y golpeaba a la gente, por eso no quise ni siquiera entrar en tampoco está respondiendo la pregunta inicial. No le voy a contestar esa pregunta porque yo le estoy extendiendo a lo que yo creo, y esto lo voy a poner por internet al mundo entero. Está en internet, está en internet. Está bien, o sea, está bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Ahora que si ustedes quieren decir que yo soy, como se llaman estas personas que no creen en Dios, la relación que yo tengo con Dios es muy independiente de lo que cada quien crea. Yo puedo juzgar a ustedes todo lo que quieran, pero Dios, el día que me llame a cuentas, me va a juzgar a mí. Y a los que yo les predique, yo soy el responsable. La Escritura habla de que también Jesucristo, que puedes blasfemar en contra del Padre y te es perdonado. Jesús le dijo, puedes blasfemar en contra del Hijo y te es perdonado, pero hay de aquel que blasfemar en contra del Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Ahora, la gente que recibe y pregona el diezmo, yo estoy en contra de todas esas iglesias también, no creo. Usted, lo que usted predicó esta tarde es lo mismo que yo traí, que yo estudio. La iglesia católica no empezó en esa altura, porque para mí empezó en la palabra de Dios con mi padre Abraham. Hebreos 11 dice que Abraham, su fe le fue contada por justicia, y dice que tenemos por padre Abraham por medio de la fe, y tenemos madre también. ¿Quién es nuestra madre bíblica? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la madre de todos nosotros. Disculpe, sigo sin escuchar. Les muestro los dos pasajes donde tenemos padre y es Abraham. Permítame un momentito. Miren, seguimos sin escuchar la respuesta de la pregunta inicial. ¿En dónde dice en la Biblia que no necesitamos iglesia? ¿En dónde dice en la Biblia que las Sagradas Escrituras se pueden tomar e interpretar a como nosotros queramos? Él está diciendo que la iglesia para mí
Él está diciendo que la iglesia inicia para mí, y no es que inicie para mí o para ti o para él. Inicia en Mateo 16, 18. Bien, respetamos al hermano, cada quien tiene derecho de exponer lo que piensa, lo que opina, no hay necesidad de faltarle el respeto, merece el respeto, es un hermano, merece que lo amemos también, pero el mundo entero ha de saber que lo que el hermano está haciendo no está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Lo hace, pero es un error y se le respeta. No pudo comprobar con la Biblia y todo el mundo lo está viendo lo que él vive, y entonces tiene que hablar de otras cosas para hacerle creer a la gente que sabe mucho. Y es triste porque San Pedro ya lo había dicho, segunda de Pedro 1:20, segunda de Pedro 1:20, ya vamos a escuchar que San Pedro ya lo había dicho. Por no tomarlo en cuenta, él cayó en el error. ¿Qué dice San Pedro? Que no podemos hacer lo que él efectivamente está haciendo. Escúchenlo, yo sí tengo pruebas con capítulos, a ver si él lo acepta. Si no lo acepta, yo no lo puedo obligar, pero sí con amor se lo puedo mostrar. Segunda de Pedro 1:20. Déjalo. Agustín, lo dice todas las Biblias, incluso la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esta cosa, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto está prohibido, en lo que él está haciendo, prohibido por las Escrituras. Pero él está convencido que lo está haciendo bien, porque todo el mundo le aplaude, porque todo el mundo le dice, oh, sí, mire cómo conoce. Y resulta que nunca se ha encontrado a alguien que con amor le muestre y le diga, eso está prohibido. Ya que haga caso o no haga caso, es problema de él. Ninguna profecía de las Escrituras puede interpretarse y puede interpretarse. Repítelo para que... Entendiendo primero esto, Escuche. Agustín, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted privadamente, sin estar en la iglesia, no puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Eso se llama interpretación privada, lo que usted está haciendo. Eso está prohibido, porque para eso Dios dejó la iglesia como columna y base de la verdad, si es verdad que me estaba escuchando. Ahora, ¿qué pasa que dice San Pedro cuando una persona agarra y estudia las Escrituras por su propia cuenta? ¿Por qué prohíbe hacerlo? Segunda de Pedro 3:16. ¿Por qué lo prohíbe? Y verá que eso que Pedro prohíbe es lo que él hizo, pero lo que Pedro dice, eso va a caer. Escuche, vamos a escucharlo. Pablo, en todas sus epístolas, Dale Luis. Dale Luis. Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Cuando usted interpreta las Escrituras por su propia cuenta, al no dejarse guiar, al no dejarse orientar, usted las tuerce para su propio daño. Y escuche lo que sigue diciendo Pedro, escuche lo que sigue diciendo. Así que vosotros, oh amados, esto es para ustedes católicos que están viendo el ejemplo de lo que se cumple en la Biblia. Así es que vosotros, amados, también Agustín, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuidado, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos. ¿Cómo llama a esa persona que estudia la Biblia por su propia cuenta y la interpreta? Inicuos.
arrastrados. ¿Cómo es, Luis? Así que no sea que arrastrados por el error de los inicuos, De los inicuos que leen la Biblia por su propia cuenta, que la tuercen las escrituras para su propio daño, no se dejen ustedes arrastrar por estos inicuos. Siga. caigáis de vuestra firmeza. Si ustedes se dejan arrastrar por gente como él, van a caer de su firmeza, de su fe, de lo que le regalaron. A lo mejor eso fue lo que le pasó a él. A lo mejor él fue católico y alguien lo arrastró y se lo llevó y lo engañó. No es culpa de él, es culpa de que no se ha formado a los católicos. A mí me duele el alma de ver, él no tiene la culpa. Él simplemente es un ¿qué? ¿Cómo que se llama? No. Él no tiene la culpa. Él es... No sea que arrastrado por el error, No, lo que sí. Cuando la persona no tiene la culpa, sino otros lo llevan, él es simplemente indocto e inconstante. víctima. No. Víctima. Él solamente es víctima de aquellos que le explicaron las escrituras a su manera, y él por maldad no lo hace. Mire que tiene buen corazón, mire que viene con toda la buena intención, mire que tiene respeto y todo, pero le engañaron. Es víctima. ¿Por qué le engañaron? Porque todavía los católicos no hemos despertado, porque todavía no le estamos enseñando a la gente, a los miembros de la iglesia, cuál es la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces él tiene que salir a buscar la verdad por otro lado, por su propia cuenta, porque tiene sed de la palabra de Dios, y porque a lo mejor en un grupo de apostolado, hambre de la palabra de Dios, y eso le felicito. 14 años, hambre de la palabra de Dios que tengo, y más que cualquiera, y soy un pecador peor que Pablo, pero estoy siguiendo los pasos de Pablo. Dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, que nunca lo voy a poder imitar. Entonces, si él fuera imitador de Pablo, porque Pablo dice, imítenme a mí, Pablo dice en 1 Corintios, Pablo, a ver si lo imita, capítulo 15, versículo 8, vamos a ver si lo imita. Pablo dice, imítenme a mí, pero no en lo malo, en lo bueno, imítenme a mí. Vamos a ver Pablo, ¿qué dice Pablo? A ver si Pablo lo imitaba a él, o si después que se convirtió, o él está imitando a Pablo antes de convertirse. Vamos a ver. 1 Corintios 15, Pablo dice, imítenme a mí, porque en el conversión y antes, ponga cuidado. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Él antes de convertirse se parecía a este señor, perseguía a la iglesia de Dios, pero después que se convierte ya no, ya descubrió que Dios tiene una iglesia. Entonces hay que imitar a Pablo, pero no antes de la conversión, después de la conversión. Pablo antes de la conversión, capítulo 8, antes de la conversión, versículo 1, antes de la conversión, capítulo 8, versículo 1, para que ustedes vean que él está haciendo el papel de Pablo antes de la conversión. Pero Hechos 8:1, para que ustedes se den cuenta cómo estudiar la escritura por su propia cuenta es un error muy grande. Hechos 8:1, y verá cómo era Pablo antes. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Contra la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia, no estaba de acuerdo con la iglesia, no quería la iglesia, estaba fuera de la iglesia. Él tampoco tiene iglesia como Pablo antes de la conversión. Después que Pablo se convierte, Pablo dice, ¿se acuerdan? Efesios 3:20, a Dios se le da la gloria en la iglesia, después de la conversión. Primera de Timoteo 3:15,
La iglesia es columna y base de la verdad después de la conversión. Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo da la vida por la iglesia, la ama, la cuida y la defiende. Pablo después de la conversión, él dice que él imita a Pablo, pero antes de la conversión. Y ese es un gran problema. ¿En qué momento mencioné que fue antes de la conversión? Yo antes no creía en Dios. Y espérame. Los que me conocen, creí en haciendo estas cosas. Hoy en día, ¿en qué lugar de la Escritura me muestras que te tienes que persignar? Cuando Gálatas 3:13 dice que Jesucristo... Hermano. No, espérame. Si quieres hablar de ese tema, pues pasamos al tema siguiente, la cruz. ¿O qué? ¿Cambiamos de tema? No deja hablar corrido. Es que ustedes cuando van a entender así. Anoten sus versículos. Esto yo lo voy a hacer en mi página. Él lo sabe. Ahora, es pecado, es error que yo dé dándole gracias a Dios por el cáncer que me dio. Gracias a Dios, a eso estoy hablando lo que estoy hablando, con el valor que tengo en el nombre de Jesucristo, el que por amor, se entregó en la maldita cruz. No, sí, él sin tener pecado, se hizo pecador para pagar mi deuda, la deuda de ustedes. No, espérame. No, dame 5 minutos. Dame 5 minutos nada más. Y me bajo. 5 minutos. Gálatas 3:13. Jesucristo. Agustín, pero vamos a guardar silencio para que exponga 5 minutos nada más. Pero vamos a guardar silencio. Vamos a respetarlo para que pueda exponer. Aunque él no respetó, pero bueno, nosotros sí, vamos a respetarle 5 minutos. Quiero que me dé solo 3 pasajes, oportunidad de 3 pasajes bíblicos. Gálatas 3:13. Jesucristo, sin tener pecado, se hizo pecado. ¿Quiere leerlo? No. Está en una Biblia más grande, yo se lo leo si quiere. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley de los mandamientos, porque dice la Escritura que si no hubiera mandamientos no habría pecados. Sin ley no hay pecado. Le dices al niño, no muevas, no toques a el hermano, y lo toca, ya cometió pecado. Dice, no hagas esto y lo haces, cometiste pecado. Otro pasaje de la cruz, dice la Escritura que para esos que... Espérame, ahorita se lo saco de mi teléfono. No, 3 versículos bíblicos de la Biblia. Que completa. Ahora otros. Dice Jesús, si quieres venir en pos de mí, toma tu propia cruz y ven y sígueme. No dice que que tome la cruz de Jesús. ¿Cómo puedes tomar la cruz, tu propia cruz y seguir a Jesús? ¿Cuál es la forma de seguir tu propia cruz y seguir a Jesús? Yo estudio la palabra. Yo acabo de llegar la semana pasada de Guatemala, de estar allá en todas las áreas de tristeza. Métanse a mi página de internet y pueden ver ahí las fotos. Traigo ahí en la mochila que traigo los boletos. El que no la crea, Vamos a darle no tiempo. es necesario que me crea, no pasa nada. A Jesús le dijeron demonio cuando estaba predicando. Pero en el pasaje dice que para esos que son locura, para la palabra de la cruz, para muchos es locura. Pero dice, para nosotros los que creemos en Jesús, es poder de Dios. Gálatas 3:13. Jesucristo me redimió, nos redimió a los que creen en Jesús, en la muerte, sepultura y resurrección. Él ya pagó mi deuda.
de maldición, sin tener pecado, limpio. Él fue el Cordero perfecto, limpio, por amor se entregó, por amor a nosotros. Y les puedo mostrar eso. Estoy dispuesto a que vengan después, sin torcer la Escritura. Ya, Agustín. Y se las demuestro con la Biblia. Ya se acabaron los 5 minutos. Bueno, miren, efectivamente, la pregunta inicial jamás fue respondida, ¿sí? Y se la pasó saltando de un tema a otro, y pues ya, ese ya rompió el reglamento de la participación. Dijimos que sí, no respondía, ya, se acababa. Bueno, entonces, queridos hermanos, vamos a darle la gracia al hermano Agustín. Agustín, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por haber compartido de esta manera. Dios le pague. Entonces, solamente voy a cerrar y continuamos con preguntas y respuestas, porque solamente hay la prueba, la muestra. Dios quiere mostrar cada día qué pasará con los católicos que no se preparen. Ahí hay un botón, una muestra. Y lo peor es que cree estar en la verdad. Católico ignorante, mañana se hará protestante. Y hay de aquellos católicos que no se quieren preparar, ese será su final. Y hay de aquellos que están en contra de la apologética y que no permite que se forme a la gente, que se prepare a la gente, ese será su final. Véanse católicos, véanse retratados en esta persona. Si ustedes no estudian, si ustedes no se preparan, allá van a caer. El diablo los va engañando y les va haciendo creer cosas que no son, y se creen muy seguros. Entonces, hay que tener misericordia con estas personas, hay que tener caridad con ellos, decirles las cosas de buena manera, respetarlos. Les felicito porque se portaron bien con él y lo respetaron, y hay que respetarlo. Es digno de compasión, digno de compasión. Y también a mí me parece bien lo que dice la hermana. Póngase de pie, vamos a orar por él, y no solo por él, sino por todos aquellos que al igual que él están muy equivocados. Padre omnipotente, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y a través de tu palabra, Señor, podemos conocer la verdad. Y estando en tu iglesia, Señor, estamos cimentados sobre columnas donde la verdad no puede ser destruida. Pues tu iglesia es columna y base de la verdad. Te pedimos por este hermano y también por todos aquellos que están falseando la palabra de Dios, y aquellos que están débiles en la fe, que están siendo confundidos. Donde quiera que se encuentre, que tu Santo Espíritu obre en cada uno de ellos según tu poder. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.